Scheinufna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal? Aquí seguimos recorriendo los personajes del mundo ashkenazí, de los judíos que vivieron en el este de Europa. Hemos recorrido muchos personajes del mundo de la política, del arte, de la acción social, etcétera. Y hoy nos toca otro personaje del mundo de la política y otro personaje de la política soviética. Claro. Pero en realidad aparte de ser político, hacía cosas. Sí. Porque hay políticos que dirigen, sí, pero ya era más activo. Estamos hablando de Lázar Kaganovich. ¿Quién era? Lázar Moiseyevich Kaganovich nació el 23 de noviembre de 1893 en una localidad que podemos traducirla al español como los jabalíes de Radomilsk, es decir, Kabani Radomilskava, en el seno de la familia de un tratante de ganado del primer guild, que además, curiosamente, como comprobó el historiador Roy Medvedev, el célebre historiador de los años 80 y 90, también muy conocido y traducido en Occidente, pues resulta que Kaganovich en su autobiografía había puesto que era hijo de un campesino. Bueno, vivía en el campo. Vivía en el campo, pero curiosamente la proletarización, por decirlo de alguna manera, de Lázar Kaganovich vino dada porque, como demuestra Medvedev con su documentación en su libro, pues el padre de Kaganovich se arruinó en una serie de suministro de ganado al ejército ruso durante la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. O sea que ese tópico de los judíos que se enriquecen con la guerra de los demás no siempre funciona. No, en este caso fue la antítesis completamente distinta. Nos diste el nombre del pueblo, pero ¿en qué zona de...? Eso, estamos hablando de Ucrania. Ah, en Ucrania, eso es lo que iba a decir, claro. Porque el mundo soviético es muy grande. Sí, el mundo soviético y el mundo, además de la geografía de Kaganovich, como veremos también, es bastante grande. Bueno, pues, y se arruina la familia. Se arruinan y Kaganovich, pues, no le quedó más remedio que ponerse a trabajar de aprendiz, de zapatero, desde que se arruina su padre hasta el año 16, donde él ingresa en el partido bolchevique, evidentemente, y organiza diferentes sindicatos de zapateros en ciudades como Yekaterinoslav, Melitopol y Yúsefka, la actual Donetsk, tan famosa desde el año 2014. La parte rusa de Ucrania, digamos, hoy en día. Sí, lo que se llamaba en la época de justamente Kaganovich la Nueva Rusia, en la terminología de la época. Curiosamente, Kaganovich aparece en el año 17 en Bielorrusia, es decir, había sido perseguido por la policía y había tenido que emigrar a la ciudad de Gomel, que es una ciudad fronteriza con Ucrania, que fue conocida en Occidente a nivel masivo a raíz del desastre de Chernóbil del año 86, porque fue una zona bastante afectada por este. En Gomel, Kaganovich dirige la revolución a nivel local. Y esto
le repercute el hecho de que en ese mismo año, en diciembre, fue elegido como delegado al tercer Congreso Panruso de los Soviets. Y además tuvo la posibilidad de ser elegido al Comité Ejecutivo Central, siendo así una figura destacada dentro del movimiento obrero ruso. Y además esto le lleva el traslado a Petrogrado, donde trabaja ese Comité Ejecutivo Central panruso. Allí debe conocer a Trotsky en la medida de que, curiosamente, la primera responsabilidad que tiene es nada más y nada menos que la de secretario de la Comisión de Organización y Agitación para la formación del Ejército Rojo Obrero y Campesino, cuyo responsable era el propio Trotsky. Pero realmente lo que tiene una importancia política bastante importante es el hecho de que al año siguiente se le destina, por una parte, a las unidades de intervención especial, es decir, la representación militar de los bolcheviques dentro del propio Ejército Rojo, y que se le destine al frente sur y concretamente a la ciudad de Voronezh, a 400 kilómetros al sureste de Moscú, para que nuestros oyentes se hagan una pequeñita idea de la ubicación. Allí quien dirige las operaciones militares es nada más y nada menos que Stalin. Y además tiene la posibilidad de derrotar a los blancos, con lo cual Kaganovich, por mediación evidentemente de su relación con Stalin, se queda como secretario del comité local y del comité provincial, por decirlo de alguna manera, del partido bolchevique en aquella región. Es llamado desde allí al año siguiente a Asia Central y se va una especie de bombero del partido, ¿no? Al Turquestán, exacto. Es decir, se convierte en un elemento que empieza a ir solucionando desde el punto de vista político lo que podríamos denominar la consolidación, entre comillas, y arreglo de situaciones de urgencia. Y claro, en el año 20, el año 21 y el año 22, pues evidentemente en la zona del Turquestán y Uzbekistán lo que existe es la lucha contra los contrarrevolucionarios musulmanes, conocidos en la terminología soviética como dusmanes. Dusmanes. Uh-huh. Entonces, Kaganovich se hace cargo del partido a nivel de todo el Turquestán e incluso es nombrado alcalde de la ciudad de Tashkent, actual capital de Uzbekistán. Desde ahí nos lo llevamos a Moscú, de nuevo otra vez, donde en el 13 Congreso es elegido miembro del Comité Central del partido. Esto ya es muy importante porque evidentemente es reconocido
como una de las figuras importantes del partido a nivel de toda la Unión Soviética. Y es más, Stalin decide trasladarlo a Ucrania y nombrarle secretario general del Partido Comunista de Ucrania. Y allí, en los años 24, 25. ¿Pero en el 24 ya estaba Stalin? Sí, Stalin estaba ya porque Stalin es elegido en el año 22. En el 22. Sí. Como secretario. Sí. Entonces, Lenin está enfermo, Y es el que está manda. fuera de la política y el que manda parte el bacalao y manda es Stalin. Entonces, esto coincide con el conflicto que hay en Ucrania con el tema de la ucranianización del territorio, que lo utilizan elementos nacionalistas ucranianos dentro del partido para intentar echar a un lado a los rusos, que eran vistos en ese momento en Ucrania como ocupantes. Entonces hay un conflicto tremendo con Shumsky, el ministro de Educación, Kaganovich, y también una cuestión lingüística, ¿no? Lingüística Una y reivindicación. nacionalista en realidad. Sí, sí, sí. Como decía Kaganovich en sus escritos, hay que luchar contra el nacionalismo pequeño burgués y gran burgués ucraniano para justificar el tema, ¿no? Pero protestan los ucranianos y se van a ver a Stalin. Stalin les escucha, pero no retira a Kaganovich y sí retira a Shumsky como ministro de Educación de Ucrania. El otro político, Grabar, dice que hay que retirar a Kaganovich como sea y vuelve otra vez a ir a ver a Stalin. Stalin se resiste, pero justo al año siguiente decide llamar a Kaganovich a Moscú para trabajar en el seno del partido y, curiosamente, Kaganovich hace tal trabajo en Moscú como secretario del partido, tanto en la provincia de Moscú como en la propia capital, que en 1930 es nombrado miembro del Politburó, es decir, uno de las 10 personas de confianza del propio Stalin. Stalin también encarga, 2 años después, que Kaganovich se encargue nada más y nada menos que de la lucha contra lo que en la jerga soviética de la época se denominan kulaks, es decir, los campesinos pequeños, medios y ricos que todavía tienen pequeñas propiedades de ganado vacuno y bovino y que además pues controlan toda la producción de trigo en un país que tradicionalmente había sido el suministrador de trigo, no solamente de la Unión Soviética, sino también del resto del mundo, la propia Ucrania. Entonces, Kaganovich, a partir del año 32 y 33, empieza a desatar una represión de todos estos sectores tan grandes que solamente en Ucrania son exterminados por hambre, la friolera
de 4,5 millones de ciudadanos ucranianos. Es lo que en ucraniano se conoce como el Holodomor o la muerte por hambre, ¿no? Sí. Un genocidio. Basándose en la palabra holocausto también. Claro, Holodomor. Sí. Sí. Entonces el tema es que no solamente esto afecta a Ucrania, sino afecta también, evidentemente, a diferentes repúblicas de la Unión Soviética, con lo cual son exterminados casi 8 millones de campesinos. Y esto es un golpe tremendo para la economía soviética, que tardará bastante tiempo en recuperarse como consecuencia de esto. Kaganovich, además, es elegido presidente de la Comisión de Limpieza del Partido. Con ese nombre... Ese nombre, te puedes imaginar que en el año 34, después de haber limpiado... Sí, después de lo que hizo en Ucrania... El campo en Ucrania y Kazajstán y en el Bajo Volga ruso, pues empezó... O sea que era, aparte de bombero, era inquisidor ya. También, exacto. Y además hace una serie de purgas en el seno del partido que anticipan, obviamente, las grandes purgas del 36, 37 y 38. Y además, curiosamente, en este sentido es importante decir que Kaganovich podríamos decir que es incluso el teórico jurídico de las mismas, porque hay un discurso del año 35 dedicado precisamente a este tema, que pronuncia en Moscú ante trabajadores de los juzgados y de la Fiscalía General de la URSS, con lo cual evidentemente se estaba preparando el terreno para la que se avecinaba. Kaganovich también, en este sentido, propone al Comité Central que se haga una reforma de los organismos de seguridad del Estado, la famosa GPU o NKVD luego, o KGB, para que tenga una mayor efectividad. Stalin evidentemente toma nota y decide reorganizar la policía política soviética y poner a un hombre que tendrá un papel bastante nefasto durante los años 36 y 37, Yezhov, hasta que sea eliminado y sustituido por Beria. Sin embargo, Stalin también, para reducir el papel de Kaganovich, decide encargarle una de las tareas más costosas y más difíciles de la época, que es el tema de los medios de comunicación. Y por eso en ese mismo año 35 le nombra ministro de Vías de Comunicación y le encarga de planificar, proyectar y llevar a cabo la construcción del primer metro de Moscú, que llevaría el nombre del propio Kaganovich hasta el año 1955, cuando se cambió por el nombre de Lenin, que tuvo hasta el final de
de la época soviética. Kaganovich también en este momento planifica el diseño de las líneas de trolebuses de la ciudad. Moscú es una ciudad muy grande, 8 veces Madrid, para que nos hagamos una idea, que en estos momentos anda bastante floja de transporte porque se mueve muchísima gente y mucha gente tiene que ir andando. Casi se puede decir que horas de su casa al trabajo. Por eso la labor de Kaganovich es fundamental. Kaganovich, curiosamente, tras el éxito obtenido en la política de transportes, es condecorado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo y además es nombrado ministro de Energía, ministro de Combustibles, y luego en el 40, un poco antes de la guerra, es nombrado primer ministro del petróleo de la historia de la Unión Soviética. Sin embargo, la figura de Kaganovich curiosamente empieza a bajar del año 41 al 42 porque se critica muchísimo el tema de los abastecimientos de petróleo durante los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto hace que lo retiren de Moscú, lo manden al Mar Negro, donde el año 42 es herido en una mano durante un bombardeo en el cual fallecen 5 generales que están con él en el Estado Mayor del Mar Negro. El Mar Negro estaba más cerca del frente alemán que el Mar Negro en el 42, imagínate, cae Sebastopol y luego ya Crimea y cae luego ya toda la zona de Melitopol y el Mar Negro y Tuapse, donde estaba el propio Kaganovich, con lo cual a Kaganovich lo mandan al frente del Cáucaso y luego, evidentemente, con el avance alemán a Transcaucasia, y le integran en el Consejo de Defensa de la URSS. Cuando acaba la guerra... Eso vendría a ser una especie de defensa civil, o sea, aparte del ejército. No, dentro del ejército. El Comité de Defensa de la URSS incluye todo el ejército, la protección civil y todo lo relativo a los medios favorables para el ejército. Entonces, evidentemente, cuando acaba la guerra, le nombran otra vez miembro del secretariado general y secretario general del partido en Ucrania, y allí estaría por lo menos un par de años trabajando en la tarea de volver otra vez la resovietización. A resovietizar Ucrania, exactamente. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron los alemanes, ellos se volcaron a favor, los alemanes le prometieron la independencia. Claro, y entonces pues otra vez tuvo que ir a la casa de todos los colaboracionistas y los de Stepan Bandera, que resistieron en la zona de Ucrania occidental, que antes había pertenecido a Polonia, hasta el año 53. Todavía había resistencia ucraniana ahí. Todavía había resistencia armada. Estuvieron 8 años combatiendo en la guerrilla, los maquis, como aquí en España. Sí. Casi en la misma época, vamos. En la misma época, sí. Y eso es muy curioso porque Kaganovich ahí también, pues,
se desempeñó, que diríamos, con una eficacia absoluta, por lo que fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS. Pero curiosamente cae en desgracia con Stalin. Que con ese apellido A partir estamos del llegando. 19 Congreso. Y ¿Qué es en el año? el 53, el último, El último. el 52, el último que preside Stalin. Claro, digo, es que es imposible zafarse de Stalin siendo un judío que progresa tanto, ¿no? Y ahí, claro, se lo quita de su círculo íntimo y lo saca además también del Politburo. Mm. Kaganovich sobrevive como puede desde la vicepresidencia y Pero no lo hasta purgan. el año 57, No lo purgan. no, de momento se salvó. de momento desempeña diferentes puestos, entre ellos el de ministro de la industria de materiales de construcción. Pero claro, estamos en la época en que desde que es ejecutado Beria, después de que muere Stalin, está toda la purga de los antiguos colaboradores de Stalin. Y llega el año 57. Y en el año 57, pues, Kaganovich es declarado miembro del grupo antipartido Kaganovich, Malenkov y Molotov. Es decir, todo el grupo político, salvo Khrushchev, que había soportado el poder de Stalin en sus manos. Ujú. Con lo cual, Kaganovich fue retirado de todos sus puestos y simplemente se lo dejó como miembro del Soviet Supremo de la URSS, a cuyas reuniones asistió durante el año 57 y 58, pero luego ya no se le dejó volver a presentarse en las elecciones y en el año 61 fue directamente desterrado a la región de Sverdlovsk, donde es hoy la ciudad de Yekaterinburgo, es decir, a los Urales, de donde vendría luego Yeltsin a finales de los 80, y allí lo tuvieron trabajando una temporada y luego lo jubilaron, lo echaron del partido, pero curiosamente le mantuvieron la pensión personal. La pensión personal, para que te hagas una idea, en una época donde el ruso de a pie cobraba entre 80 a 120 rublos, eran 550 rublos. Ujú. Es decir, era una forma de vida bastante curiosa. Y desde los Urales se le destierra oficialmente a la ciudad de Kalinin, que es la ciudad actual de Tver, a 200 kilómetros al noroeste de Moscú. Y si hubieras vivido más, llegado al círculo ártico, ¿eh? O sea, Si se descuida. Y además es curioso porque también aquí las autoridades soviéticas hicieron la vista gorda. ¿En qué sentido? En que oficialmente él vivía en esta ciudad de Kalinin, pero en la realidad él donde estaba viviendo era en una casa para miembros del partido caídos en desgracia, en el malecón Frunze de Moscú, donde vivía también, curiosamente, la viuda de Losovsky.
Y yo esto lo sé porque evidentemente la nieta de Losowski y yo, Natalia, tenemos una relación muy buena hasta el día de hoy. E incluso alguna vez vimos pasear a Kaganovich, evidentemente hablar con él. No pudimos, sobre todo yo siendo extranjero, porque lo tenían vigilado, claro. Uh-huh. Entonces Kaganovich vivió así hasta el 25 de julio del año 91, en que falleció. ¿Más de 100 años? 97. 97. 97 años. Bueno, eso sí que es un milagro, porque no solamente el vivir 97 años, que ya de por sí es bastante difícil con el clima soviético, pero hacerlo, sobrevivir a todos los jerarcas y todo el sistema soviético, habiendo sido bombero oficial hasta siendo degradado pasito a pasito, ¿no? Yo es curioso porque en el año 89, y ya con esto vamos cerrando, por mediación de Natalia, me dieron el teléfono de la hija de Rosa Lazarevna y hablé con ella como 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Que tenía interés en verlo, que a ver qué podía. Y dice, mira, hijo, mi padre está ya muy mayor, se cansa mucho, dice, ya no se acuerda de muchas cosas, dice, así que te agradezco tu interés, pero ya no es posible verlo. Si hubieras venido hace 3 o 4 años, me dijo. Hace 50, por ejemplo. Claro, hace 50 igual no hubiera vuelto. No hubiera vuelto. Yo. Sí. No, bueno. Y decir que, bueno, la figura de Kaganovich quedó completamente un poco apartada de esta nueva Rusia, hasta que en el año 2010, curiosamente, el Tribunal de Apelación de Kiev en Ucrania condenó por genocidio a Stalin, Molotov y Kaganovich, que por cierto fue también, junto con Molotov y con Stalin, el que firmó el acta y la orden de ejecución de los 40 y tantos mil oficiales judíos y polacos en Katyn. El famoso incidente de Katyn. Exacto. Que después le echaron la culpa a los nazis, ¿no? Que luego echaron la culpa a los alemanes. Bueno, pues nada, como ven, no todos los judíos son los buenos de la historia. En este caso tenemos un personaje al menos polémico, una vida bastante... un hombre que se ponía al servicio, muy servicial, pero a veces sin mirar y con una pinza en la nariz para hacer los trabajos más sucios. Te agradecemos como siempre, Ángel Luis Encinas Moral, muchas gracias y volvemos a encontrarnos dentro de 2 semanas aquí en Yiddishlandia. Dios mediante, muchas gracias Jorge, muchas gracias queridos oyentes. Kupicie kaufcie Papierosen, Druckenen von Regen nicht vergossen. Kaufcie billig Benemones, Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.